Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar los casos clínicos radiológicos con este caso de un paciente masculino de 47 años de edad, quien presenta un trauma axial de hombro izquierdo en medio de una riña. El paciente posterior a este trauma presenta limitación para la movilización y dolor y es un cuadro de un mes de evolución. Inicialmente se le tomó una placa pues que fue reportada como normal en la unidad local, pero posteriormente pues él acude a nuestra institución para la evaluación debido a esa persistencia de la limitación para la movilización del dolor con estas imágenes de hombro en la cual, en las cuales podemos observar pues el hombro derecho, en el cual pues tenemos una adecuada relación de la articulación glenohumeral sin ninguna lesión específica y vemos comparativamente con el hombro izquierdo, donde vemos que hay una disminución en la amplitud de esa articulación glenohumeral, vemos un fragmento óseo inmediatamente adyacente a esa glenoides, la cual presenta eh, una sutil radiolucidez en su margen inferior y vemos esta banda radiolúcida que se encuentra inmediatamente pues en la región posterior pues de esa cabeza humeral. Cuando nos vamos a la proyección en Y, vemos que pues efectivamente en el lado derecho conserva efectivamente todas las relaciones, sin embargo hacia el lado izquierdo vemos como esa cabeza humeral sobresale comparativamente con la contralateral y que pues es mucho más evidente en cuanto a la proyección transaxilar, donde vemos aquí una adecuada relación conservada y vemos en este caso pues esa cabeza humeral que se encuentra desplazada posteriormente y pues vemos su relación aquí con la glenoides. Entonces, debido a estos hallazgos por imagen, entonces vamos a hacer un análisis diagnóstico en la cual vamos a hablar un poco de la luxación de hombro. Entonces, la luxación de hombros pues, se refiere específicamente a la disociación de esa articulación glenohumeral, donde pues, se divide principalmente en anterior y posterior, pero sin embargo vamos a ver una proyección adicional en la cual vamos a ver pues, otra alteración más, donde pues, el paciente presenta dolor severo y restricción de movimiento debido pues, a esa pérdida de esa relación articular y pues tenemos que básicamente la articulación que más comúnmente se luxa pues es esa articulación del hombro. Esto se debe a que la forma anatómica de ese hombro sacrifica la estabilidad de esa articulación para darle una mayor movilidad y función, debido a que esa concavidad y profundidad de la fosa glenoidea, la laxitud ligamentaria y la redundancia de la cápsula permite que el paciente pueda hacer muchos más arcos de movimiento, pero a su vez no le da esa misma estabilidad que se da en otras articulaciones y por lo tanto permite que se luxe más fácilmente. Entonces, tenemos unos factores de riesgo que son básicamente que haya tenido una luxación previa, que haya tenido una colagenopatía o pues un antecedente de trauma. Entonces, respecto a la luxación anterior, pues es el 95% de los casos. Es donde tenemos que, cuando vamos a ver esa placa AP, la cabeza humeral se desplaza medialmente y cubre esa glenoides, como la observamos en esta ocasión, y pues es el 95% de todas las luxaciones. Se clasifica pues dependiendo de dónde se encuentre posicionada la cabeza, esa cabeza humeral, como subcoracoidea, subglenoidea o subclavicular. Y pues aquí vemos entonces dos ejemplos, en este caso un hombro derecho pues, y un hombro izquierdo, efectivamente pues con esa morfología donde vemos esa pérdida, esa relación glenohumeral que es un poquito más evidente, pues que generalmente en las luxaciones posteriores, y aquí pues vemos en esta proyección, pues que no es una Y como tan bien tomada, pero pues igual sí alcanzamos a ver esa glenoides acá y aquí la cabeza humeral totalmente disociadas. ¿Y qué pasa con estas lesiones? Pues estas tienen unas lesiones asociadas debido a que no solamente es la pérdida de esa relación, sino que también pueden haber lesión ósea pues, entre dos estructuras, como por ejemplo es el defecto de Hill-Sachs, en la cual hay una fractura deprimida de la región posterolateral de la cabeza humeral cuando hay una luxación anterior de hombro y pues vemos que efectivamente esa glenoides impacta contra esa cabeza humeral y pues le produce una lesión allí. Generalmente pues este tiene una actitud adicional que es el hombro vinculado,
donde el cual el hombro queda bloqueado en rotación externa y abducción, debido a que este efecto de Hill-Sachs se quedó pues por defecto repetitivo, empieza a producir, porque pues, cuando un hombro se luxa, este tiende a luxarse nuevamente más frecuentemente debido a ese aumento en la laxitud de esos ligamentos, y entonces el hombro puede empezar a golpearse en múltiples ocasiones allí, producir un Hill-Sachs importante y hacer que la glenoides quede allí. Entonces eso se conoce como el hombro vinculado, y eso predispone a una inestabilidad crónica del hombro. Entonces, aquí lo que vamos a ver es básicamente entonces esa lesión pues allí de este hombro ya corregido, y donde vemos pues ese defecto del hombro posterior a la lesión, a esta fractura, y pues vemos aquí también en una tomografía cómo se ve pues esa lesión. Y adicionalmente, no solamente se puede presentar el Hill-Sachs, sino también la lesión de Bankart, eh, donde tenemos que es 11 veces más común en los pacientes que ya han tenido un Hill-Sachs previo, y se trata de la presencia de una lesión del complejo labroglenoideo anterior-inferior. Entonces, puede ser una lesión de tipo cartilaginoso, la cual solamente se va a insinuar con ese edema de tejidos blandos y la pérdida de la relación, o un Hill-Sachs, perdón, o un Bankart óseo, en el cual vemos que ya hay una lesión como tal, con una alteración de esa cortical de esa glenoides. Entonces, esto es importante porque cuando hay un Hill-Sachs, cuando hay un Bankart en una luxación anterior, esto predispone a que el paciente tenga mayor inestabilidad en el hombro, y hace que haya una mayor cantidad de luxaciones a repetición solamente por la presencia de esto. Por placa y por tomografía, pues básicamente lo que podemos observar es esa disrupción ósea, que es ese Bankart óseo, y pues para poder ver el Bankart como tal, solamente de ese labrum, pues tendríamos que hacer ya una imagen por resonancia magnética. Entonces, en este caso también podemos observar en este corte coronal en tomografía, pues cómo está efectivamente esa lesión de esa porción inferior de la glenoides. Y en cuanto a la luxación posterior de hombro, entonces tenemos que es obviamente menos frecuente, un 2 al 4% aproximadamente de los casos, generalmente con una proyección AP única. Podríamos llegar a confundirlo y pensar que pues el hombro está localizado en una posición normal. Sin embargo, pues por eso es importante tomar en cuenta las proyecciones adicionales, sobre todo, por ejemplo, la proyección en yeola transaxilar, como lo vimos en nuestro caso. Y es importante tener en cuenta que esta luxación se considera crónica si el diagnóstico se hace mayor a 3 semanas de la luxación. ¿Esto por qué? Porque si esto se hace pues con este tiempo, ya el paciente pues es definitivamente quirúrgico. Entonces, esto se debe sobre todo al sometimiento del hombro a fuertes contracciones musculares involuntarias. Se dice que está muy relacionado sobre todo con las convulsiones, el trauma eléctrico o las cargas axiales, o contusiones por ejemplo, en una riña o algo así. Y pues se dice pues que entonces es importante tener en cuenta la presencia de esto, a pesar de que pensemos que hay una adecuada relación. Sin embargo, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo hay una disminución de esa relación de la articulación glenumeral, y vemos pues que como en la otra que vimos previamente, pues hay efectivamente un desplazamiento posterior de ese cabeza humeral. También hay en la literatura descrita, pues otra luxación de hombro, que se llama la luxación inferior del hombro, o luxatio erecta, que es menor al 1% de los casos, donde esa luxación se produce pues, por una carga eh, que da como hacia la región posterior y axial, y eso lo que va a hacer es que el brazo permanezca levantado. Entonces, como lo vemos en esta imagen, AP, pues de ese hombro, vemos efectivamente que esa pérdida de la relación de la articulación glenumeral, pero el hombro pues se encuentra levantado, entonces eso hace que sea más fácil el diagnóstico. Entonces, volvemos nuevamente a nuestro paciente, donde evidenciamos que efectivamente hay una disminución de esa relación glenumeral, vemos un fragmento óseo y vemos esta línea radiolúcida que ya lo habíamos descrito, que se conoce como el through sign, o línea a través, la cual se refiere a que cuando vemos esto en una proyección AP, donde vemos aquí como que se insinúa ese borde de la glenoides con esa cabeza humeral, es un signo específico para el Hill-Sachs reverso. Entonces, en este caso, vemos como en esta tomografía que se le hizo posteriormente al paciente, hay unos fragmentos óseos en esa cavidad pues, articular. Vemos que hay una disrupción también de esa glenoides, y vemos entonces aquí ya en este corte axial
pues efectivamente se encontraba impactada esa glenoides contra la cabeza humeral y pues los fragmentos de la porción inferior de la glenoides, y nos encontrábamos entonces a un diagnóstico de un paciente que presentaba una luxación posterior de hombro con un defecto de Hill-Sachs reverso y una lesión de Bankart reversa ósea, pues evidentemente por TAC. Entonces, es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos esa luxación posterior de hombro, pues también podemos tener un Hill-Sachs, también podemos tener un Bankart reverso, y es importante describirlo porque si el paciente pues tiene una lesión de este tipo y es mayor a 3 semanas, como ya lo había mencionado, pues muy probablemente va a requerir reparo ligamentario, sobre todo cuando se presenta el Hill-Sachs. Es importante porque esto puede predisponer a la luxación de hombro recurrente, puede requerir y manejo con injertos óseos y puede requerir también reparo quirúrgico si la lesión del labrum es muy extensa. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos un Hill-Sachs y un Bankart reverso, eh, el Bankart no es tan importante comparado con el Bankart anterior, debido a que por las mecánicas del hombro, este Bankart no predispone tanto a luxaciones recurrentes como el Bankart anterior. Y lo que tenemos que hacer siempre que vamos a reportar estas lesiones es que cuando se hace por TAC, siempre tenemos que hacer una tomografía cuando detectamos un Hill-Sachs, y vamos a hacer una medida en la cual vamos a identificar cuál es el porcentaje de lesión de ese húmero. Entonces vamos a trazar una línea entre el margen anterior y posterior de esa cabeza humeral, en toda la mitad, obteniendo pues esa mitad de esa cabeza humeral, se traza una línea perpendicular que nos indica que este es el 50% del húmero, y posteriormente se traza otra línea que intersecta estas dos para identificar cuál es el 25%. E identificamos si esta lesión se encuentra en el 25, en el 50 o si está completo. Entonces, si es una lesión que ya menos de 3 semanas y está ubicada en esta área que sería menor al 25% de la superficie articular, el paciente se beneficiaría de una luxación cerrada, perdón, de una reducción cerrada. Si la lesión es mayor al 25%, está inestable o lleva más de 3 semanas, esto ya requeriría que el paciente vaya a una reducción abierta. Y pues en este caso, a pesar de que pues es importante de todas maneras que determinemos si hay lesión de la glenoides, solamente se indica en la literatura que solamente es inestable en la posterior si hay un compromiso mayor del 50%. Entonces, como vemos, este dato también es importante para los clínicos y nos ayuda a tomar decisiones quirúrgicas. Estas serían las referencias evaluadas y muchas gracias.